Cuando el último árbol del bosque cierra los ojos en otoño, empieza algo que muy pocos saben. El bosque dormido necesita guardianes. 3 animales que cuidan lo que nadie más cuida. Las raíces que no se enfríen, los sonidos que no se pierdan y la última luz que no se apague. Esta noche los 3 tienen una historia que contarte. Pero antes, si los cuentos de esta noche ayudan a tu peque a dormirse, suscríbete al canal para que no os perdáis ninguna aventura más. Y ahora sí, empecemos por el más profundo de los 3, el que trabaja donde nadie ve, bajo la tierra. Cuento 1. Turba y lo que estaba atrapado en las raíces. ¿Alguna vez has encontrado algo en el último lugar donde mirabas que necesitaba que lo encontraras? Turba empezaba su ronda cada noche cuando la luna estaba en lo más alto. Bajaba bajo la tierra, por los túneles que él mismo había excavado durante años, que conocía de memoria, cada curva, cada bifurcación, cada rincón donde las raíces eran más frías o más cálidas. Su trabajo era sencillo de explicar y difícil de hacer. Las raíces de los árboles dormidos necesitaban calor, no mucho, solo el suficiente para no congelarse, para seguir vivas bajo la nieve, para estar listas cuando llegara la primavera, y Turba las calentaba, con sus patas grandes y fuertes, que generaban calor cuando cavaban, pasando entre las raíces, tocándolas una a una, transmitiéndoles ese calor pequeño pero constante que las mantenía vivas. Era un trabajo silencioso, invisible, que nadie veía, pero que sin él, el bosque no despertaría en primavera. Esa noche Turba iba por su tercera ronda cuando algo paró sus patas. Una raíz diferente. No estaba fría, estaba quieta. De una manera que las raíces no deberían estar quietas, como si algo la estuviera sujetando. Desde abajo, desde más profundo, Turba la examinó, con las patas, con el hocico, con esa manera suya de leer la tierra que solo tienen los que viven en ella, y encontró algo. Entre esa raíz y la tierra había algo atrapado. No una piedra, no otra raíz, algo diferente, con una textura que Turba no reconocía, suave, pero denso, como algo que hubiera caído ahí hace mucho tiempo y que la tierra hubiera ido cubriendo poco a poco. Turba cavó con cuidado, despacio, sin dañar la raíz, que era lo más importante. Y fue apareciendo una semilla, enorme, del tamaño de la cabeza de Turba, con una cáscara dura y marrón que tenía marcas grabadas, como un mapa, o como un idioma que Turba no conocía, pero que le resultaba familiar, como algo que había visto antes en algún sueño no olvidado. La semilla estaba atrapada entre la raíz y una capa de tierra muy dura, tan dura que la semilla no podía crecer, no podía bajar sus propias raíces, no podía subir hacia la luz. Estaba ahí, esperando, desde mucho tiempo. Turba miró la semilla, y la semilla, o eso le pareció, palpitó una vez, muy suave, como un corazón muy lento, pero vivo. Turba se puso a trabajar, cavó alrededor de la semilla, con cuidado, apartando la tierra dura poco a poco, sin romper nada, sin dañar las raíces del árbol dormido que tenía encima. Era un trabajo delicado, más de lo que Turba estaba acostumbrado. Sus patas eran fuertes, pero esta vez necesitaban ser precisas. Trabajó durante un rato largo, sudando bajo su bufanda marrón, con la tierra cayendo a los lados, hasta que la semilla quedó libre, completamente libre, sin nada que la sujetara, con espacio alrededor para bajar sus raíces y espacio arriba para subir hacia la luz cuando llegara el momento. La semilla palpitó otra vez, esta vez más fuerte, 2 veces seguidas, como si respirara, como si agradeciera. Turba se sentó a su lado, agotado, con las patas llenas de tierra y la bufanda torcida. «Ya está», dijo en voz baja. No había nadie que le escuchara, pero Turba siempre hablaba solo bajo la tierra. Era su manera de no sentirse solo. La semilla palpitó 3 veces. Turba la miró. «No sé qué árbol serás», dijo, «pero cuando despiertes el bosque será diferente. Un árbol más, que no estaba antes». Y siguió su ronda, dejando la semilla libre en su tierra nueva, calentando las demás raíces, haciendo su trabajo invisible. Esa noche, cuando terminó, Turba salió a la superficie y miró el bosque nevado a su alrededor, los árboles dormidos, quietos, blancos, y supo que debajo de cada uno había algo vivo, que él cuidaba, que nadie más veía, y eso era suficiente, más que suficiente.
Se enrolló en su madriguera, con la bufanda marrón apretada, y se durmió, con el calor de las raíces todavía en las patas. Mientras Turba dormía en otra parte del bosque, algo se había escapado. No un animal, no una semilla, un sonido, que flotaba entre los árboles dormidos sin saber a dónde ir, sin que nadie lo recogiera, sin que nadie lo guardara. Y Silva lo sabía, porque Silva siempre sabía cuando un sonido se perdía. Era su trabajo, su don, su razón de estar en el bosque dormido. Pero esta noche el sonido era diferente a todos los demás, y Silva no sabía muy bien qué hacer con él. Cuento 2. Silva. Y el sonido que no tenía frasco. ¿Alguna vez has escuchado algo tan especial que no sabías cómo guardarlo? Silva guardaba los sonidos del bosque en frascos de cristal. Tenía cientos de ellos, colgados de las ramas de su árbol, de diferentes tamaños, de diferentes colores, cada uno con un sonido dentro. El crujido de la primera rama de roble después de una tormenta, el sonido del río cuando empezaba a helarse en noviembre, el último canto del petirrojo antes de que llegara el frío, el viento entre las hojas de abedul en la última tarde de otoño. Todos guardados, todos seguros, esperando a que el bosque despertara para devolverlos uno a uno, porque sin sus sonidos el bosque no sería el mismo al despertar. Necesitaba sus propios sonidos, los que había tenido siempre, los que lo hacían ser él. Silva volaba cada noche entre los árboles dormidos, con sus frascos tintineando suavemente, escuchando, siempre escuchando, por si algún sonido se había escapado. Y esa noche escuchó algo, flotando entre los abedules del norte, un sonido que no reconocía. Se paró en una rama y escuchó con atención. Era suave, muy suave, como algo que no quería molestar, que no quería ocupar demasiado espacio, que flotaba con cuidado entre los árboles dormidos como si tuviera miedo de despertarlos. Silva nunca había escuchado ese sonido antes, y Silva había escuchado casi todos los sonidos que existían en el bosque. Lo siguió, volando despacio, con las alas casi quietas, para no asustar al sonido, que seguía flotando, moviéndose entre los troncos nevados, como si buscara algo. Silva sacó un frasco, el más pequeño que tenía, de cristal fino y transparente, y lo abrió con cuidado, lista para guardarlo. Pero el sonido se alejó. Silva frunció el ceño. Los sonidos no se alejaban de ella. Nunca. Era parte de su don. Los sonidos la reconocían. Sabían que ella los cuidaría. Pero ese sonido se alejaba. Silva cerró el frasco y siguió al sonido sin él, solo escuchando, sin intentar atraparlo todavía. El sonido la llevó hasta el claro central del bosque, donde el árbol más viejo dormía, el que llevaba más años que todos los demás, cuyas raíces llegaban más profundo que cualquier otra del bosque. El sonido se posó en el tronco del árbol viejo y se quedó quieto. Silva aterrizó en una rama cercana y escuchó. Y ahora que estaba cerca, el sonido era diferente. Tenía matices que desde lejos no se distinguían. No era un solo sonido, eran muchos, muy pequeños, muy suaves, mezclados entre sí. El crujido de las raíces más viejas, el latido lento del árbol dormido, el viento que pasaba por las grietas del tronco, y algo más, algo que Silva tardó en identificar. Una canción, muy antigua, sin palabras, solo notas, que el árbol viejo emitía mientras dormía, como alguien que canta entre sueños sin saber que lo hace. Silva la escuchó durante mucho tiempo, sin moverse, sin parpadear casi. Era la canción del árbol más viejo del bosque, que nunca había escuchado antes, porque el árbol solo cantaba cuando dormía, y Silva nunca había estado tan cerca en el momento exacto. Sacó el frasco más grande que tenía, el de cristal grueso y azul oscuro, que guardaba para algo especial, sin saber qué, hasta ahora. Lo abrió y esperó. El sonido flotó hacia el frasco, esta vez sin alejarse, como si hubiera estado esperando a que Silva tuviera el frasco correcto, el suficientemente grande, el suficientemente especial. Entró despacio, nota a nota, hasta que el frasco estaba lleno de esa canción sin palabras, que brillaba dentro del cristal azul con una luz suave y dorada. Silva cerró el frasco, con mucho cuidado, y lo miró. La canción del árbol más viejo del bosque, guardada por primera vez, para que cuando el bosque despertara pudiera escucharla, para que el árbol viejo pudiera escuchar su propia canción cantada mientras dormía.
Silva colgó el frasco azul de la rama más alta de su árbol, separado de todos los demás, para que no se mezclara, para que siguiera siendo exactamente lo que era. Y volvió a su ronda, con los frascos tintineando y el bosque dormido a su alrededor, lleno de sonidos que ella cuidaba. Esa noche Silva durmió con el tintineo suave de los frascos como única música, y en el frasco azul más alto, la canción del árbol viejo brillaba sola en la oscuridad, esperando el momento de ser devuelta. Pero en otra parte del bosque algo no iba bien. Brasa lo sentía en las patas, en ese lugar donde los zorros sienten las cosas que están a punto de cambiar. La llama que cuidaba la última luz del otoño parpadeaba más de lo normal, 3 veces en la última hora, 4, 5, y cada parpadeo era un poco más largo que el anterior, un poco más oscuro, un poco más cerca de apagarse. Brasa apretó las patas alrededor de la llama y corrió, porque los zorros saben cuando hay que correr. Y esta era una de esas veces. Cuento 3. Brasa y la llama, que no podía apagarse. ¿Alguna vez has cuidado algo tan importante que el solo hecho de pensar en perderlo te hacía correr más rápido? Brasa llevaba la llama desde el primer día del invierno, una llama pequeña, dorada, que cabía entre sus 2 patas delanteras como si fuera exactamente del tamaño que necesitaba ser. Era la última luz del otoño, el último rayo de sol que había tocado el bosque antes de que llegara el invierno. Capturado, guardado, cuidado. Sin esa llama, el bosque dormido olvidaría cómo era el calor del sol. Y cuando despertara en primavera, no sabría hacia dónde crecer. No sabría qué temperatura tenía que buscar. No sabría que el sol existía. Era una responsabilidad enorme para un zorro tan pequeño. Brasa lo sabía. Y por eso nunca paraba. Nunca descansaba más de lo necesario. Nunca soltaba la llama. Nunca. Pero esa noche la llama parpadeaba. Brasa corrió hacia el centro del bosque, donde el viento era menos frío, donde los árboles formaban un círculo que protegía del frío exterior. Pero el parpadeo no paraba. Brasa se agachó. Cubrió la llama con todo el cuerpo, con la cola, con las orejas, con cada centímetro de pelo naranja que podía usar como escudo. La llama parpadeó otra vez, más larga esta vez, casi 2 segundos de oscuridad, que para Brasa fueron 2 siglos. No, dijo Brasa en voz muy baja. Todavía no, queda mucho invierno. La llama no respondió. Claro, las llamas no responden, pero Brasa le hablaba igual. Llevaba todo el invierno hablándole, porque las cosas que cuidas merecen que les hablen. Pensó, rápido, como piensan los zorros, que es muy rápido y en muchas direcciones a la vez, porque parpadeaba. El viento no había sido más fuerte, el frío no había aumentado, Brasa no había soltado la llama ni un momento. Entonces, ¿qué había cambiado? Brasa miró la llama, con atención, con esa mirada suya de cuando algo no encajaba y necesitaba entender, y vio algo que no había visto antes. La llama era más pequeña que al principio, no mucho, pero sí, un poco menos alta, un poco menos ancha, como algo que se va gastando con el tiempo. Claro, las llamas necesitan combustible, y la última luz del otoño no era infinita, se gastaba, despacio, pero se gastaba. Y Brasa nunca había pensado en eso, porque nunca había llegado tan adentro del invierno con una llama. Era la primera vez que cuidaba la última luz, y nadie le había dicho que podía agotarse. Brasa miró el bosque a su alrededor, los árboles nevados, las ramas quietas, todo dormido. ¿Dónde encontrar combustible para la última luz del otoño en el corazón del invierno? Pensó en Turba, que estaba bajo la tierra calentando las raíces. Pensó en Silva, que guardaba sonidos en frascos de cristal, y de repente entendió algo. Los 3 cuidaban el bosque, pero cada uno solo, cada uno en su rincón, sin hablar con los demás, sin saber lo que hacían los otros. Y quizás, solo quizás, la solución no estaba en buscar combustible, estaba en los otros 2 guardianes. Brasa corrió hacia la madriguera de Turba, que dormía enrollado en su bufanda. Turba, despierta. Turba abrió un ojo. ¿Qué pasa? La llama se apaga. Necesito ayuda. Turba miró la llama parpadeante y se levantó sin decir nada más, que era la mejor respuesta posible. Fueron a buscar a Silva, que estaba en su árbol escuchando la noche. Silva, la llama se apaga. Silva miró la llama, luego miró sus frascos y bajó volando hasta ellos. Los 3 juntos,
mirando la llama pequeña que parpadeaba entre las patas de Brasa. «Necesita calor», dijo Turba. «Necesita sonido», dijo Silva. «¿Sonido?», preguntó Brasa. «El fuego responde al sonido», dijo Silva. «Yo nunca había oído eso», dijo Brasa. «Porque nunca habías preguntado», dijo Silva. Turba puso sus patas grandes alrededor de las de Brasa, sin tocar la llama, solo dando calor desde fuera. El mismo calor que daba a las raíces, constante, seguro. Y Silva abrió uno de sus frascos, no el azul de la canción del árbol, uno pequeño, naranja, con el sonido del último atardecer de otoño guardado dentro, y lo abrió junto a la llama. El sonido del atardecer llenó el aire, ese sonido que tiene la luz cuando se va, cálido, dorado, lleno de todo lo que el día ha sido. Y la llama respondió, creció, despacio, como algo que reconoce algo propio, que se estira hacia algo familiar, que se alimenta de lo que es suyo. Los parpadeos se hicieron menos frecuentes. Uno, ninguno. La llama ardía estable, más alta que antes, más firme. Brasa la miró, y luego miró a Turba y a Silva. ¿Cómo sabíais qué hacer? No lo sabíamos, dijo Turba. Solo sabíamos lo que sabemos, dijo Silva, y sumamos. Brasa miró la llama estable, dorada, firme, lista para aguantar el resto del invierno. Deberíamos hablar más, dijo Brasa. Sí, dijo Turba. Mucho más, dijo Silva. Los tres se quedaron un momento en el claro del bosque, con la llama entre ellos, y el bosque dormido alrededor, y la nieve cayendo suave. Y por primera vez en todo el invierno los tres guardianes del bosque dormido estaban en el mismo sitio al mismo tiempo, cuidando juntos lo que siempre habían cuidado solos, que era exactamente como tenía que ser. Esa noche el bosque dormido tuvo 3 guardianes trabajando. Turba liberó una semilla que llevaba mucho tiempo atrapada. Silva guardó la canción que el árbol más viejo cantaba mientras dormía, y Brasa mantuvo viva la llama con la ayuda de los otros 2. 3 trabajos invisibles, que nadie vería, que nadie sabría, pero sin los cuales el bosque no despertaría igual en primavera. Y los 3 aprendieron algo que ninguno sabía antes de esa noche, que cuidar algo importante es más fácil cuando no lo haces solo, que los demás siempre saben algo que tú no sabes, y que a veces la solución está en el frasco de cristal de alguien que nunca pensaste en preguntarle. Buenas noches. Y si esta noche el bosque que ves por la ventana parece más tranquilo que de costumbre, es que alguien lo está cuidando, aunque no lo veas. Si los cuentos de esta noche han ayudado a tu peque a dormirse, suscríbete al canal. Hay muchas más aventuras esperándoos. Solo tienes que darle al botón rojo. Y esta noche, dulces sueños.